Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, haznos uno en tu corazón, como tú y el Padre uno son. Jesús, haznos uno en tu corazón, como tú y el Padre uno son. Jesús, haznos uno en tu corazón, como tú y el Padre uno son. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con mucha alegría hoy. Sábado de la Virgencita. Yo quiero recordarles que vamos a tener con la ayuda de Dios este espacio todos los sábados. El espacio, el lugar va a cambiar. Dentro de 8 días vamos a tener un encuentro en Benedictinos, lo vamos a hacer en Benedictinos. Yo voy a preguntar a ver si de pronto podemos hacer con niños y todo. Porque la idea la idea de este espacio aquí es para que conozcamos, aprendamos, que nos enseña nuestra iglesia sobre las virtudes, porque las virtudes son fuente de salud, de bienestar para la familia, nosotras como mamás y todo tipo de personas, pero eso está abierto a todas las personas. Necesitamos conocer esa ayuda celestial. Hay veces esta vida se nos vuelve muy dura, ustedes ven uno como mamá, cuide de los niños, la casa, el trabajo, la familia, bueno, una cantidad de cargas que tenemos, y para eso el Señor nos da ayudas, y las ayudas son las virtudes. Eso es como para que veamos como lo bueno de aprender esto. En la iglesia, muchos santos, incluso sobre todo los doctores de la iglesia, son los que han hablado de esto de las virtudes. Ustedes a nosotros nos escucharán mucho, ay, que la virtud. Entonces, eso es un tema tan amplio que queremos ir poco a poco desglosando, ¿cierto? Esto es un apostolado que nosotros tenemos para las familias. Entonces, lo que tenemos es este espacio de los sábados presencial para que oremos, también que ustedes nos digan las necesidades que tienen y que nos vamos haciendo comunidad nosotros. Los lunes por las noches, por Instagram, por el canal de Un Solo Corazón, también estamos teniendo un espacio ahí vamos a empezar a hablar concretamente de los vicios y las virtudes de Santa Hildegarda. Hay muchos santos que han hablado de esto, nosotros vamos a comenzar un espacio por las noches de aprender de eso específico, que esos son para la salud del ser humano, ¿cierto? Y ya las personas que se quieran animar en esta cuaresma, estamos haciendo los miércoles un grupo, ya concretamente para hablar lo de alimentación, lo de ayuno y la parte psicológica desde la iglesia, cómo ayudarnos con alimentación y con psicoterapia, pues, según nuestra iglesia, ¿cierto? Entonces, como los diferentes espacios que tenemos, no tienen que estar en todos, sino que es como que ustedes me han dicho como que bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces ese es el panorama, ¿cierto? Todo en pro de ayudarnos entre todos, como ayudarnos, ayudar a las familias, ¿cierto? Entonces en el espacio de acá lo que vamos a hacer es sobre todo llevar todo a la oración. Este va a ser nuestro espacio de oración. Y hoy, que es primer sábado de la Virgen María, entonces vamos a hacer el rosario. Y para eso, para que entendamos bien, yo les voy a contar como el contexto histórico de las virtudes. Todo comenzó, pues todo está en la palabra, pero todo comenzó especialmente con nuestro Señor Jesús, cuando a Él le dicen
que porque sus discípulos no se lavan las manos para comer. Entonces el Señor dice, es que lo que hace impuro al hombre no es lo de afuera, o sea, lo que daña al hombre, otra versión dice, no es lo de afuera, sino lo que hay en su corazón. Y lo que hay en su corazón es fornicación, adulterio, glotonería, avaricia. Entonces ahí el Señor nos da como la primera pista que de verdad lo que nos hace daño y lo que nos hace daño como familia, muchas veces decimos algo externo, ¿cierto? Como algo de afuera. Cuando uno se enferma, como que bueno, fue el virus o fue la comida que me cayó mal, siempre estamos como afuera. O viene una crisis económica y fue culpa del de afuera, ¿cierto? Pues siempre es como que o llegó un tercero a dañar el matrimonio y la culpa es del tercero, ¿cierto? La idea que nos da el Señor es que muchas veces, o sea, lo que hace impuro al hombre, lo que daña es lo que tenemos en nuestro corazón. Y también eso lo heredamos de generación en generación. Muchas veces cuando se tiene esta lucha, por ejemplo, de la lujuria, uno ve que el papá fue así, el hijo también, o la hija también, y eso se fue. Esos son los vicios que tenemos en nuestro corazón. Y ya los acontecimientos que nos suceden muchas veces es debido a esos vicios que tenemos. Entonces eso para que entendamos los vicios. Entonces ustedes me dirán, bueno, y entonces uno, ¿cómo hace para luchar contra ese vicio, ¿cierto? Como cuál es la solución. El problema es que tenemos unos vicios, pero ¿cuál es la solución? Y la solución para los vicios son las virtudes. Entonces a partir de que el Señor habló de los vicios, ya empezó toda una revelación a los santos, ¿cierto? Sobre todo, como yo les digo, a los doctores de la iglesia. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que hizo la Suma Teológica, él ahí explica mucho, fue como uno de los primeros en hablar de los vicios y las virtudes, cómo al ser humano le hace daño, y ahí es cuando hablamos de los vicios capitales, la soberbia, la envidia, la gula, la pereza, bueno, se me escapan los otros, pero esos son como los capitales, y él habla también cómo esos vicios se combaten con las virtudes. Entonces siempre hablamos, ahorita estamos hablando que sabíamos de las virtudes, entonces que la humildad, ¿cierto? Que para la gula entonces la abstinencia, que para la envidia la caridad, ¿cierto? Y ahí lo hablamos como en un contexto como del comportamiento, ¿cierto? Como que bueno, todos tenemos unos vicios dominantes y entonces uno dice otra vez, por ejemplo con la avaricia, otra vez sufriendo por la plata, otra vez, porque uno como que, por eso es un vicio, porque es como una atadura que uno siempre cae en lo mismo. Entonces, la solución para eso, como les digo, es la virtud, pero siempre hemos conocido como que no, yo me tengo que esforzar por ser humilde, pues como que no tengo que trabajarle a ser desprendida del dinero, como un esfuerzo humano, ¿cierto? Como que yo tengo que esforzarme por ser sencilla. Y ya, ahí es cuando van entrando otras revelaciones del Señor a los santos. Yo les digo, por eso es que nosotros nos llamamos Holy Family, porque en la familia de los santos es que reunimos todas estas enseñanzas de la iglesia, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo siempre es así, primero la revelación pública, que es la Biblia, y luego como que confirma en revelaciones privadas. Entonces, en ese panorama ya entra Santa Hildegarda, por ejemplo, el Espíritu Santo le revela a ella que lo que de verdad enferma al ser humano son los vicios. O sea, ahí ya el vicio no pasa solamente como a una cosa de que es impuro y que la persona, uno se puede perder su alma por los vicios, sino que también enferma al cuerpo, ¿cierto? Entonces, vemos, por ejemplo, la ira hace mucho daño a todo el sistema digestivo. Por ejemplo, muchas veces ahora que todos, pues esa tendencia a sufrir del colon, de gastritis, de todo lo del intestino, está muy relacionado con la ira. Entonces ahí es cuando vamos viendo como que y la cosa es que ese es el arte de sanar de Dios.
cuando una persona llega enferma, mira Jesús cómo era con una persona enferma. A unos los sanaba ahí mismo, a otros les decía que por su fe iban a ser sanados, a otros le perdonaba los pecados. Con cada persona tenía un camino para sanar. Pero en sí todo este conocimiento de las virtudes es para sanarnos. Bueno, y ya luego el Señor también le habla de los vicios y las virtudes a Conchita Cabrera, por ejemplo. A Santa Hildegarda el Señor le mostró 35 pares de vicios y virtudes que son las causas de las enfermedades del ser humano. Eso, mira, oiga aquí con esto. Yo tengo esto para casos especiales. Santa Hildegarda, perdón, le mostró 35. 35, imagínense que es como que Pero 35 pares de de vicios y virtudes. Por ejemplo, Santo Tomás nos habla de los 7 vicios capitales, ¿cierto? De 7 con sus virtudes opuestas. Ya en Santa Hildegarda el Señor le muestra 35 y le dice como hay 35 vértebras en la columna vertebral y es como si cada vértebra, pues teniendo en cuenta el cráneo y las vértebras suman 35 piezas. Esto para decirnos que todos tenemos esos vicios, ¿cierto? Porque uno muchas veces dice, uno ve el de los otros, ¿cierto? Uno ve a esa persona como tan soberbia, pero es que todos, por nuestra naturaleza caída, tenemos esos vicios, unos más desarrollados que otros. Por eso es que yo les digo que cada uno tenemos las fortalezas y las debilidades, ¿cierto? Unos quizás tienen más habilidad para ser humildes, para ser sencillos, otros tienen más habilidad para ser, no sé, con el manejo del dinero muy efectivos, pues cada uno, pero en sí todos tenemos eso en nuestro corazón. Cuando el Señor decía, lo malo es lo que está en el corazón, de verdad es que en nuestro corazón tenemos todos esos vicios. Como pasa a veces que unos sufren de diabetes, otros de cáncer, otros por herencia familiar, también tenemos esas tendencias pues a los vicios, unas familias más marcadas por unos por otros. Bueno, siguiendo como la cronología, me faltó algo también, y es que la Virgen María, cuando se aparece a Santa Catalina de la Medalla Milagrosa, le dice que en las manos de ella están todas las gracias que nosotros necesitamos. El Espíritu Santo a Santa Hildegarda le dice que hay que meditar en los vicios y las virtudes, que esa es la manera de sanar. O sea, cuando yo tengo una enfermedad de ira en mi estómago, entonces lo que debo hacer es meditar. Hay unas meditaciones, unas lecturas, meditar en la paciencia y orar. Entonces ya les voy a mostrar que me faltaba esa partecita. Santa Hildegarda habla de la importancia de meditar, o sea, estudiar y de pedir las virtudes para sanar el cuerpo. Ya la Virgen María a Santa Catalina le dice que ella en las manos tiene todas las gracias que nosotros necesitamos, ¿cierto? Que le pidamos a ella las gracias, ¿cierto? Y ya la Virgen María, cuando se aparece en Medjugorje, que eso es como lo más reciente que está en estudio, la iglesia no se ha pronunciado porque mientras se hayan apariciones no puede tomar un juicio sobre eso, pero tampoco dice que está mal. Ella en Medjugorje ya habla de que le pidamos a ella las virtudes. Entonces es como si esas gracias que ella tiene en las manos de verdad son las virtudes. Y el Señor a Conchita Cabrera, también hace ya un siglo, que también es como lo más reciente, ya no le reveló, pues ya le reveló fue 200 pares de vicios y virtudes. A Santa Hildegarda 35, pero a Conchita ya fue que el Señor le dictó cómo se comporta una persona con ira y las diferentes iras que hay, como por ejemplo hay soberbia espiritual y soberbia
espiritual perfecta, que es como ya una muy avanzada, ¿cierto? Y con eso pues el Señor nos habla cómo, de verdad es como que miren que ahora hay más enfermedades que antes, ¿cierto? Como que cómo esto se va multiplicando, pero como nos muestra también la enfermedad, nos muestra la solución. Por eso la Virgen María es de verdad pues la madre, la reina de las virtudes, porque ella nos da la clave, pídanmelas. Ella es la administradora de todos los regalos de Dios. Y hay otra cosa frente a las virtudes, y es que las virtudes, además de ser como un regalo espiritual, créanme que esa es como la definición, un regalo espiritual que es una fuerza que uno recibe aquí para sanar enfermedades, pero también para uno transformarse. Ustedes ven personas, yo siempre pongo el ejemplo de la Madre Alicia, por ejemplo. Ella simplemente con uno verla, con uno hablar con ella, su presencia transmitía paz, transmitía alegría, era pues como que ahí uno ve una persona transformada. ¿Y cómo fue transformada? Por las virtudes y por esa relación con Dios y con la Virgen María. Entonces ustedes, yo no sé, pues quizás conocen diferentes personas en este camino espiritual, personas que uno admira mucho y que uno dice, uy, esa pues como que es una persona transformada, es como diferente. Y esa es la acción de las virtudes en uno, eso es no solo por la sanación física, sino también por ser una mejor persona, por ser luz, eso es ser luz. Y una clave, pues, por ejemplo, por eso uno ve las personas que aman tanto a la Virgen María, las personas marianas, uno las ve como, pues, por ejemplo, hombres marianos tienen más facilidad a la castidad, por ejemplo, son más castos, pues como que uno ve. Y otro que muy recientemente también nos ha hablado de las virtudes es todo lo de San José. San José, en esto, yo no sé, en este tiempo estamos haciendo la consagración a San José y también siempre son como las virtudes de San José, la castidad, la sencillez, el silencio. Entonces para nosotros como familia, yo por eso les cuento todo este preámbulo, porque lo mejor que nosotros podemos hacer en oración es pedir las virtudes para nosotras, para los esposos. Uno dice, ay, es que mi esposo es así, así, así. No, él no es así. Él tiene unos vicios, ¿cierto? Tiene el vicio de la ira, tiene quizás el vicio de la lujuria, de la avaricia, como yo también tengo otros vicios. Y nosotros no nos podemos quedar en el problema, sino en la solución. Si él tiene esos vicios, si yo tengo esos vicios, la solución es pedir las virtudes. Pues como que, esa es como que... Y por excelencia, pues, la que nos la regala es la Santísima Virgen María. Lo mismo para nuestros hijos. Uno dice, ay, los niños tan inquietos. Por ejemplo, una manifestación de la ira en los niños es la inquietud. Los niños que son muy inquietos es porque en el fondo tienen rabia con sus papás o con alguna persona y como ellos no saben que tienen, simplemente se ponen inquietos. Otro síntoma, porque esa es otra cosa, las virtudes tienen síntomas en el cuerpo. En los niños, por ejemplo, y en las personas, también el bajo apetito. Las personas que tienen muy bajo apetito, muchas veces son muy activas y son muy delgadas. Son esas personas, esas que comen de todo. Yo en consulta que ayudo a las personas a subir de peso, una constante en las personas que no suben de peso y que se les vuelve también como una dificultad de salud, vamos a trabajar y vemos claro una ira. Y la ira muchas veces, como yo les digo, es familiar, ¿cierto? Una mujer irascible, muchas veces la mamá también fue así y ese fue el modelo que aprendió, porque los vicios son contagiosos por aprendizaje, ¿cierto? Si yo a mi niño le estoy gritando constantemente, el que aprendió va a gritar también, así se le contagió la ira, pero también es espiritualmente. Porque ahí va otra cosa, las virtudes, lo que yo les decía, es el tercer coro angélico, también son ángeles. Si bien son fuerzas que nosotros tenemos en nuestro corazón, yo lo veo como que, y así lo explica Santa Hildegarda, como si ustedes en el corazón tuvieran unas perlitas por allá enterradas, que son esas fuerzas del corazón. Pero hay unos ángeles que son los encargados de regar esas piedritas. Entonces esas virtudes, y tienen el mismo nombre,
Por eso cuando la Virgencita, que es la reina de los ángeles, cuando uno le pide paciencia, lo que hace es que viene la virtud de la paciencia, el angelito, para que ustedes lo hagan así con sus hijos y con sus familias. Cuando ustedes pidan paciencia, sientan que llegaron los ángeles, el ángel de la guarda y las virtudes a llenar el ambiente de paciencia, ¿cierto? Eso es como, pues como, hay veces suena como nueva era, como llamar los ángeles, que no sé qué, pero no, esto es toda doctrina de la iglesia y con eso hay que tener mucho cuidado, pero es para que ustedes lo vean así también. Por ejemplo, San Francisco de Asís, con esa oración de hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, siembre yo amor, ¿cierto? Si en mi familia hay odio, ¿qué voy a hacer yo? A pedir la virtud de la paciencia, ¿cierto? Del amor. Que donde haya injuria, perdón. Injuria es hablar mal. La maledicencia, la murmuración es un vicio también. Que donde haya duda, fe, ¿cierto? O sea, nuestro llamado ahora y el llamado de la iglesia, y lo hace la Santísima Virgen María en Medjugorje, es pidan las virtudes, ¿cierto? O sea, qué rico en este mundo lleno de vicios hacer un jardín de virtudes. Y por ejemplo, uno llega a quienes han tenido la experiencia de ir a Medjugorje, es un lugar donde la Virgen María lleva 30 años enseñándole a las personas a orar, a pedir las virtudes, a hacer grupos de oración así, a hacer el rosario. Y de verdad que uno ve, es como un pueblito transformado, lo que hablábamos de las personas transformadas, allá es como si fuera todo el pueblito, se siente el ambiente, que las personas son amables, son pacientes, son alegres, pues de verdad se ve como, se siente y se ven las personas. Y ese es el llamado, pues allá llevan 30 años, ¿cierto? Llevan una generación desde que estaban chiquitos ya que están grandes en esa transformación, pero ese es el llamado para todo el mundo, ¿cierto? Qué rico que nosotros aquí en Medellín, pues y eso es lo que hace la Virgencita en sus cenáculos y en sus grupos de oración, esos pequeños jardincitos de virtudes, ¿cierto? De que de verdad nos vean como familia y digan, ay, esa familia pues como que tan diferente, a mí me dicen mucho como que, ay, Manuela tan paciente con los niños, y yo la verdad, cero, antes yo tengo la lucha de la ira, pues yo como que, pero en medio de todo, pues me critican muchas cosas, pero mi familia, por ejemplo, me dice, vos tan paciente con ellos, ¿cómo haces? Y yo la verdad es que ni me doy cuenta, pues yo como que, y yo sí, pegadita de pedir esas virtudes, porque entonces es como el panorama, pues como para que entendamos, yo no me quiero extender mucho. Otra cosa clave con lo de los vicios y las virtudes es que ya el señor a Santa Hildegarda y se ha comprobado en Alemania, sobre todo, que es donde más han puesto en funcionamiento, pues como a prueba todas estas enseñanzas, es que el ayuno es el camino más efectivo para convertir los vicios en virtudes, ¿cierto? O sea, si bien nos ayudamos con la oración, yo siempre les he explicado que para uno transformarse necesita trabajar en las 4 áreas del ser humano. Con la oración, como yo les estaba diciendo, pedírselas a la Virgen María, y esa es una patica, ¿cierto? Y ayuda mucho y es fundamental, o sea, sin esto, lo otro no sirve de nada. Pero de todas maneras también hay que, como nosotros somos cuerpo, el Señor nos dijo, si tú tienes el vicio de la glotonería, pues necesitas ayunar, porque de verdad al ayunar las células se renuevan. Imagínense que científicamente lo que se ha encontrado es que cuando uno tiene células muertas por comer mucho dulce, por ejemplo, esas células muertas piden más de lo mismo, quieren más de lo mismo. Entonces por eso uno come dulce y quiere más, ¿cierto? Entonces por eso es con el ayuno que se renuevan esas células y ya el cuerpo te deja de pedir, ¿sí me entienden? Es como la manera física, comprobable, orgánica, de que de verdad nosotros necesitamos una renovación de esta materia para que no tienda a lo mismo. Y yo les digo, yo he hecho muchos ayunos, diferentes ayunos, y todos sirven, pero de verdad cuando uno ayuna por la intención de pedir una virtud para la familia, por ejemplo, cuando uno se identifica y uno dice, sí, yo tengo la lucha de la avaricia, por ejemplo, la avaricia da un apetito
se caracteriza por ser unas personas que comen y comen, incluso pueden ser delgadas, pero que tienen que comer pues la super comida, si no son mal genio y todo. Y muchas veces también consultas, como les digo, de nutrición. Ay, ¿yo cómo hago para comer menos? No sé qué. Entonces, reducir las porciones. No se trata solo de reducir porciones, hay que trabajar. Bueno, ¿cuáles son tus vicios, cierto? Porque eso te está hablando. Entonces, como les decía, cuando uno hace el ayuno orientado a pedir eso para su familia, eso es una cosa impresionante. Ay, tan linda Betania que vea. Hay un barquito. Adri, ¿qué más? Ay, Adri, yo vi que me estabas escribiendo, sino que yo aquí vea. Aquí conectando, pero llegaste justo a tiempo. Vea, les presento a Adri. Sí, aquí está Sam. Entonces, miren, les estaba contando, Adri, por ejemplo, ya tuvo la experiencia de hacer el ayuno, pues como a ir aprendiendo de toda la alimentación de Santa Hildegarda. Y otra cosita, pues como en esto de la transformación de los vicios en las virtudes, es que según el vicio que yo tenga, es del tipo de alimentación o ayuno que yo debo hacer, ¿cierto? El ayuno no es... Si bien la Santísima Virgen María de Medjugorje habla de ayunar con pan y agua, ¿cierto? Que es que ahí es cuando nos tenemos que formar. Ayunar significa no comer. Incluso ahora científicamente el ayuno intermitente, que es pasar 14 horas sin comer nada, está demostrado cómo eso renueva las células del ser humano. Eso, mejor dicho, personas con cáncer, con enfermedades, hace una renovación celular. Por ejemplo, pasar desde 6 de la tarde hasta 10 de la mañana sin comer. 6 de la tarde. Entonces miren que uno como cuando no ha tenido la experiencia ve eso como que hay pucha desde las 6 de la madre. No, y la cosa es que cuando se hace sin conocimiento puede ser muy delicado, o sea, las personas se pueden desmayar, pues eso es muy duro. Entonces por eso se dice que al menos en ese horario comer a pan y agua, ¿cierto? Pero la cosa es que según el vicio y la virtud, lo que pasa después, la alimentación que yo le doy después es lo que yo debo tener cuidado. Por eso yo les digo, una persona con la lucha de la soberbia, y eso es lo que habla Santa Hildegarda, cuando ayuna varios días a pan y agua, o sea, no solo pasó un día de 6 a 10 de la mañana, sino que ya pasó 3, una semana, las personas con el vicio de la soberbia tenemos una capacidad de ayunar, o sea, no nos da casi apetito, para nosotros no es una mortificación. Comer a pan y agua es más fácil, comerse cualquier cosa y eso es lo más fácil. La mortificación para la soberbia es obedecer, seguir instrucciones, entonces comer el plato que yo debo comer, esforzarme por comer las verduras, porque otra enseñanza es no comer las verduras crudas sino cocidas, entonces hacer el trabajo de comer o poner el esfuerzo en comprar algo que es saludable, pues ¿sí me entienden? Entonces por eso es que el ayuno, a mí me escriben, ay Manuela, ¿cómo ayuno hoy? Y yo no, venga, es que, venga, tenemos que ver cuáles son tus luchas y según eso, otra enseñanza es que, y eso lo vamos a ver el lunes, en el programa del lunes por la noche, vamos a hablar cuáles son los vicios por los que no se puede ayunar simplemente a pan y agua, ¿cierto? Son 6. El resto sí, el resto, los otros 29, como por ejemplo la glotonería. La glotonería es la gula sí se debe combatir a pan y agua, ¿cierto? Sí se debe hacer. Pero si yo tengo soberbia y tengo gula, tengo que empezar primero por comer bien para combatir la soberbia y ya luego seguir con el otro vicio, ¿sí me entienden? Ahí pues como vamos, todo esto lo vamos a ir aprendiendo pues en por eso es que a ustedes me dicen, ay no, pero yo hice el ayuno de 40 días a pan y a agua, que yo les digo, eso es inspiraciones del Espíritu para ciertas personas, pero sobre todo para mamás y personas enfermas, este ayuno de Santa Hildegarda es mejor
porque otra cosa que nos recomiendan para el ayuno es uno ayunar cuando está en un periodo de descanso. O sea, uno ayunar y seguir con el mismo ritmo de mamá, de trabajo, de la película pues en la que nos mantenemos, eso es muy perjudicial para la salud y ese no es el ayuno que el Señor quiere. Porque ahí es que nos volvemos irascibles. Yo conozco personas que han hecho el ayuno 40 días a pan y agua, pero se separaron después del ayuno porque el esposo pues escandalizado y la pelea por eso. Entonces, por eso es que con esto es como muy delicado y hay que hacer como el acompañamiento con cada uno para que no sea como que, ay, yo estoy ayunando para arrebatar una bendición para mi familia, sí, pero espiritualmente y físicamente nos podemos perjudicar, ¿cierto? Entonces, esa es la invitación que nosotros tenemos en Corunum a que aprendamos a ayunar, ¿cierto? Por eso es como la conexión entre vicios y virtudes que ustedes me escuchan hablar y el ayunar, porque es el camino más efectivo para esa transformación que queremos, para hacer luz, para dar ejemplo, para cumplir todos esos anhelos que hay en nuestro corazón. Pasa una cosa que ya les voy a decir antes de hacer el rosario, que ya para que hagamos el rosario yo les enseño a pedir las virtudes, es que como comunidad nosotros también tenemos unas necesidades para sustentar unos servidores que se dedican tiempo completo, como los músicos, como la que administra la corporación, que es la que nos separa estos salones y la que nos hace todo. Tenemos unas necesidades de pagarle a esas personas y lo estamos haciendo con los diezmos, con las donaciones, pero últimamente desde el año pasado se ha mermado mucho. Entonces por eso nosotros con esta iniciativa de los cursos que hacemos los miércoles, sobre todo la charla de los miércoles, la vamos a hacer con esa parte de aprender alimentación y psicoterapia, pedirles una donación a ustedes, pues como una colaboración. Por esto del grupo, acá en el grupo necesitamos pagar el salón, ¿cierto? Incluso pues con el diezmo de estos cursos, por eso se hace con cursos, es que se quería pagar el salón y todo. Y también tenemos unos productos, que estos son unas infusiones, que estas infusiones también lo que hacen es ayudarnos a alcanzar esas virtudes. El señor a Santa Hildegarda le enseñó que habían unas plantas especiales para alcanzar, por ejemplo, la virtud de la paz, ¿cierto? Como que tiene un efecto en el organismo que te da paz. Hay otras para la felicidad, para la alegría. Aquí está también el hinojo, que es para la felicidad, para estar tranquilo. Entonces esta es la manera de uno ayudarse físicamente y la otra manera es espiritualmente, ¿sí me entienden? Es como la relación. Y entonces estos productos lo que queremos los estamos vendiendo para sostener la comunidad. Esa es como la intención, ¿cierto? Créanme que muchas veces nos gastamos en comer en la calle, en tintos al día, en comida que nos hace daño, en mecato para los niños que los perjudica, porque a mí muchas veces en estos procesos de nutrición me dicen como que, ay, ¿cómo así que pues hay que comprar otras cosas y eso es lo saludable es muy costoso? Siempre se tiene como ese pensamiento, no es que lo saludable es muy costoso, ¿cómo voy a hacer para comprarlo? Y la respuesta siempre es como que, bueno, ayunando, yo me abstengo del mecato, yo me abstengo quizás de salir a comer, y con eso aprendes a alimentarte bien, compras los productos y además estás ayudando a la comunidad, ¿cierto? Como que es muchas veces como el cambio o muchas veces hay veces pues vamos donde un nutricionista o hacemos terapias de psicología que hay veces sí se necesitan muy puntualmente y nos valen un montón de plata. Entonces la invitación es a poder canalizar todo eso aquí con la comunidad para ayudarnos entre todos. Y también la idea es que como nosotras como mamás y como servidoras también ustedes se formen en todo esto, también para que ustedes puedan vender a sus familiares y también sea, pues nosotros nos soñamos, ojalá como un medio de pues como aportar también a la economía familiar, porque de verdad créanme que son productos que hacen mucho bien. Yo no sé si ustedes están en el grupo, me dicen para agregarlas.
el testimonio de Claudia Pérez. Claudia en la Semana Santa del año pasado hizo el ayuno de Santa Hildegarda con toda la alimentación y se sanó de la tiroides. Hubo otra amiga que también hizo el proceso no de una semana sino de 3 días y quería tener bebé y estaba con la tiroides alta y se sanó de eso también. Y han habido muchas sanaciones, pues en Alemania sí que han habido, aquí pues como apenas estamos empezando, sí vemos mucho de pues muchas luchas, ya también pues transformaciones de dejar vicios y todo a través de ese ayuno. Entonces de verdad que es algo que hace mucho bien y que necesitamos pues como que aprender, por eso que necesitamos aprender, llevarlo a nuestra familia, vivirlo nosotras y ya poder llevarlo al mundo entero, ¿cierto? A Medellín, a nuestras familias, a las comunidades, pero parte así de nosotras poquitas. Entonces otra invitación que les tenemos es que dentro de 8 días, les estaba diciendo a las que llegaron primero, vamos a hacer un retiro de Santa Hildegarda de una mañana, la mañana del próximo sábado, para explicarles ya muy bien, es esa parte de la sanación de Santa Hildegarda. Eso es como que los que estén interesados en esa parte puntual, vamos a tener ese encuentro. Y estamos organizando para Semana Santa poder hacer un retiro con las familias que quieran hacer un retiro en Semana Santa y alimentarse, tener esta alimentación de Santa Hildegarda, por ejemplo. Puede ser uno yéndose a una casa de retiros o puede ser que cada familia en su casa donde vaya a estar ofrezca jueves, viernes, sábado y domingo, que son como el triduo pascual, incluso jueves, viernes y sábado, con esta alimentación hacer este ayuno pues como para unirnos en ayuno y oración, para si tienes situaciones de sanación física o también situaciones de vicios fuertes en las familias, podernos unir. O sea, lo importante, yo siempre he dicho, es podernos unir de corazón. Si vamos todos a un lugar o lo hacemos cada uno desde su casa, como cada uno pueda. Yo de verdad, cada vez sigo aprendiendo más de estos vicios y yo digo, bueno, pucha, yo tengo este vicio, no, esta Semana Santa se va a ir, ¿cierto? Como que, y lo he vivido así, pues yo llevo ya 6 años haciendo estos ayunos y si veo que, 7 días con una intención de un vicio y de verdad uno siente la liberación, uno siente la transformación. Y ya para que empecemos con el rosario, la clave pues en oración siempre es como, bueno, yo tengo esta debilidad, se vence con la virtud. Y en esa búsqueda de cómo pedir las virtudes encontré un rosario, el rosario tradicional de la iglesia en latín. Ahí está, mira este jueguito. Si aquí las tiene. Venga que ya vamos a hacer el rosario. Gracias. ¿Cómo les parece que el rosario que hacían las abuelitas? Yo no sé si ustedes, las abuelitas de ustedes hacían el rosario tradicional. En cada misterio se pedía una virtud. Esa era como la clave. Vea, Salvador está juicioso. Entonces miren, la oración, incluso como la oración de 20 siglos de la iglesia en el rosario, una oración final dice, danos la alegría celestial para liberarnos de la tristeza de este mundo. Eso es yo no sé a qué papa el Señor le reveló esa oración, pero eso habla del último par del vicio de Santa Hildegarda que dice la tristeza del mundo y la alegría celestial. La tristeza del mundo es la causante de la depresión. Personas con depresión tienen ese vicio en su corazón y las lleva al suicidio. O sea, ese vicio tiende a la persona a tirarla al abismo, lo lleva al suicidio. Entonces, por eso ahora, si ustedes saben, personas que están en depresión, que están tristes y que incluso han tenido intentos de suicidio, que es lo más común, pedir esa virtud de la alegría celestial. Y por ejemplo, personas con esa lucha no pueden ayunar, porque antes ayunar pues a pan y agua o pasar este periodo que yo les digo de 14 horas sin comer nada,
porque eso les aumenta la tristeza, eso aumenta como el cuerpo empieza a regenerar todas las células, empieza a despreciar también células muertas y esas células muertas aumentan la tristeza. Entonces por eso personas así antes tienen que tener, por ejemplo acá nosotros tenemos un polvito de la alegría, antes tienen que tener una alimentación que les estimule la alegría y ese es su ayuno, ¿cierto? Ese es su ofrecimiento, ese es su esfuerzo con alimentos para cambiar eso. Y yo les digo, cuando uno se empieza a alimentar bien, cuando uno empieza a meterle nutrientes a este cuerpo, ya llega al punto en que es capaz de pasar esas 14 horas sin comer. Créanme que es un entrenamiento que al cuerpo hay que hacerle. Yo siempre veo el cuerpo como un caballo o como una mascotica que hay que entrenarla. Pero yo les digo, uno con ese entrenamiento, y eso es lo que estamos haciendo los miércoles, uno con este programa de Hollyway de verdad aprende a alimentarse y es capaz de llegar un día, cada uno en su momento, en que de verdad comió a las 6 de la tarde y tranquilo hasta el otro día, no le hace falta la comida, pues se hidrata simplemente y ahí es una libertad. Créanme que para uno como mamás, por ejemplo, como que, ay, bueno, ese día antes para mí, ay, no me tengo que preocupar de que, ay, tengo que comer, que no sé qué, antes es uno como, y eso es lo que, ese es el objetivo del ayuno, uno poder llegar a tener un día solo para Dios, por ejemplo. Pues como que Viernes Santo, qué rico poder llegar a Viernes Santo y me desconecto, pues no me hizo, no, porque uno hay veces cuando está ayunando, Samu, cuando está ayunando es como que, ay, ¿a qué hora se terminará? Que quiero esto, ¿cierto? Como que uno es como que ya se sueña con lo que por la noche ya, no, o sea, la idea es uno estar tranquilo, en libertad, sin ningún problema. Bueno, listo, entonces ya Caro vino para el rosario, ¿cierto? Estaba llena de actividades. Sí, no, hoy queremos, hoy incluso ahí quedó grabadito, Caro, yo se los voy a pasar para que aprendamos todo eso. Es simplemente, o sea, lo que vamos a hacer es un rosario, pero saber que por designación de la Iglesia Católica es el medio más efectivo para uno pedir virtudes. Es el medio, ese es el principal, o sea, es como la Virgencita está así con esos regalos en las manos y esa es la manera como que ella vea, no. Yo sé que usted tiene esta lucha de la lujuria en su familia, vea la castidad. Entonces hay veces se vuelve, muchas veces, por ejemplo, las personas que tenemos la lucha con la soberbia, creemos que todo lo vamos a lograr por lo que yo haga, ¿cierto? Yo soy la que hago y voy a alcanzar la castidad. No, muchas veces es con un regalo que se transforma, ¿cierto? Entonces por eso, y hay personas que creen que todo es regalándose, ¿cierto? Entonces por eso ahí viene el otro lado del esfuerzo. Entonces vamos a comenzar el rosario, yo voy a hacer otro video.